Sebastián, gracias por venir. Muchos años de militancia política, comunal y... Contame un poquito si creíste en la utopía política. Mira, yo creo creo en los conceptos, es decir, yo he leído bastante marxismo, ¿no? Es decir, creo en la posibilidad de la socialización de los medios e instrumentos de producción, ¿cierto? Que los medios de producción estén en manos de los quienes trabajan para crear una sociedad justa, ¿cierto? Esa es mi creencia, ¿no? Y creo que eso es posible. Creo que eso es posible en la medida que los que tendrían que tener estos medios de producción tengan la conciencia y sean conscientes de que así tiene que ser. Claro. Mientras la conciencia sea no exista, los burgueses, los capitalistas van a estar siendo los dueños, van a seguir siendo los dueños ellos de los medios de producción, ¿cierto? Sí, hay una estadística bien concreta que 200 personas son los dueños del 70% de los recursos naturales del mundo. Así es. Y eso es concreto. Así es. Contame un poco cómo se cae ese ideal de trabajo por la fuerza represiva. ¿Cómo viviste esos momentos? Fueron, o sea, toda esta idea que te estoy manifestando, más o menos, en las décadas de 70, 60, 70, estaba calando hondo en la América Latina, ¿no es cierto? Los movimientos revolucionarios se estaban desarrollando de una manera muy importante. Y bueno, el imperialismo con sus socios locales han hecho su trabajo. Es decir, esto hay que cortarlo, terminarlo para que nunca más, o por lo menos por un tiempo muy largo, no jodan más. Ese fue el criterio, ¿no es cierto? Entonces aplastaron todo en todos los continentes, ya sea en Uruguay, en Chile, en Brasil y bueno, ni hablar de Argentina. Entonces hubo un espacio generacional. Los jóvenes, los jóvenes, ¿quién les transmitió todo este criterio a los jóvenes? Esa generación no está más. Y la que quedamos bastante jodidos, ¿no? Porque quedamos golpeados, muy divididos, muy aislados, ¿no? Y bueno, y eso le dio pie a todo el capitalismo a desarrollar su política, ¿no? Entonces se han instalado gobiernos llamados democráticos. Y bueno, hubo avances en cuantos aspectos, pero las estructuras siguen siendo las mismas. Las estructuras de los países, en el caso nuestro, las estructuras se desarrollaron o se aplicaron a partir de 1880. Roca terminó con los dueños de la tierra, Roca, Rosa, etc., ¿no? Avellaneda, bueno. Y bueno, esas estructuras siguen estando. Hablamos de democracia, hablamos de distribución equitativa de la riqueza, hablamos de todas estas cosas, pero las tierras siguen estando en manos de los grandes terratenientes, que son los que manejan la economía del país. Los grandes terratenientes, ligados al capital financiero y luego al capital industrial, fueron los quienes pusieron y sacaron los gobiernos a su gusto. Y hoy tenemos quién maneja la economía del país. Son 5 empresas que manejan el cereal. La Junta Nacional de Grano no existe más. ¿Quién exporta? Las multinacionales. La Junta Nacional de Carne no existe más. ¿Quién exporta? Los frigoríficos, SWIFT
y tantos otros. ¿Y quién controla eso? Tenemos una estructura de país. Fíjate vos que de San Lorenzo a Villa Constitución tenemos 26 puertos internacionales, de empresas internacionales, desde Cargill hasta Sindar. ¿Quién controla esos puertos? Son los mismos que manejan la economía del país. Sí, parece ridículo, pero bueno, acá a cuántas 6 cuadras pasa el tren con todos los minerales del país sin procesar acá, o sea, se llevan hasta la tierra. Contame más íntimamente, ¿qué piensa un idealista entre 4 paredes estando preso? ¿Qué hiciste para absorber ese momento, Y hay que aprovecharlo. A pesar de lo difícil que es, hay que aprovecharlo. Es decir, estudiar, si es posible leer, discutir con los compañeros, otros. Porque en la cárcel había mucha gente muy capaz, ¿no? Intelectuales, había curas, muchos profesionales. Entonces es importante, en los momentos que teníamos de encuentro, discutir, intercambiar ideas y uno tratar de aprender, tratar de cultivarse en ese aspecto. Porque hay gente que es muy capaz había. Y bueno, se aprovecha, hay que aprovecharlo. ¿Cómo combatiste post represión el tema de la bronca, del resentimiento? Mirá, porque se cayó, o sea, a ver, había el plan Cóndor a nivel sí, latinoamericano, destrozó todo. a todos los pensadores, o sea, a todos los que tienen ideología política. Así es. ¿Cómo te volvés a insertar en Y lo importante es no creer en la venganza personal. Simplemente lo que hay que hacer es tratar de lograr la justicia, ¿cierto? Porque si yo me pongo a tomar represalia por mano propia, no me va a ir bien. Entonces, lo importante es aplicar la justicia sobre estos tipos. Pero el problema es el siguiente, también. Hubo un avance en eso, ¿no? Yo creo que Argentina en eso fue un ejemplo. Están todos presos, los torturadores, una gran parte. ¿No? Pero los que instigaron y se beneficiaron con estas medidas, ¿dónde están? Martínez no está preso, Cavallo no está preso, Menem tampoco. O sea, los grandes sectores económicos que fueron quienes impulsaron al golpe de Estado, no están presos. Siguen con su bienestar, siguen con sus capitales, siguen. Martínez Dios sigue siendo dueño de la hacienda del post-mortem, ¿o no? Cavallo estaba diciendo que el mejor equipo económico que estaba en las campañas electorales era el de Macri. Mira qué esperanza que tenemos. Sí. Qué linda esperanza que tenemos, y Cavallo dice eso. Está claro quién es Macri, sí, ¿no? Sí, tiene. No, lo que pasa es que, a ver, uno sabía quién eran los dos personajes que había que votar. O sea, Macri tiene un prontuario detrás, igual que el padre, y bueno. ¿Sufriste tortura? Sí, mucho. Por suerte uno lo puede contar, pero hay compañeros que no lo pueden más contar. Pues todavía murió un muchacho con el cual tuvimos tiempo junto, el ingeniero Cepeda. Y siempre que nos encontrábamos nos comentábamos, ¿no? Lo que habíamos pasado. No, fue duro. Muy duro. En democracia, estuviste como concejal acá en la ciudad. ¿Qué es lo positivo que te dejó ser concejal? Mira, hay cosas positivas. Cosas positivas, sí, bueno, haber presentado proyectos para resolver problemas que no han sido probados. La mayoría no han sido probados. Yo no creo que haya habido bloques que haya presentado aún ahora más proyectos de lo que presentamos nosotros. Cuando hablas de nosotros, los comunistas, el bloque comunista. Pero bueno, la mayoría de los proyectos que tenían realmente contenido no han sido aprobados. Nosotros hemos presentado proyectos para crear guarderías en los barrios, y eso no ha sido, avalado con firmas de los barrios, ¿no? Eso no ha sido aprobado, ni discutido. El parque industrial que nosotros promocionábamos, tampoco ha sido aprobado. Y tantas otras cosas que importantes que no han sido aprobadas. Sí, ¿qué te desilusiona
de la política? ¿Sentiste traición? ¿Qué? Y yo creo que en algunos aspectos estamos retrocediendo, porque si analizamos la composición de las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, y todavía están los viejos de la ECA, que nunca han hecho nada, ni tampoco se proponen hacer nada. Discuten cómo se apoderan de las coimas, de las dádivas y otras cosas, pero no piensan en resolver los problemas económicos del país. Este país es un país muy rico, muy rico. Fíjate vos que yo estaba, por ahí me acuerdo de algunas estadísticas, ¿no? Holanda, es un país que tiene, no sé, debe tener 30.000 kilómetros cuadrados, ¿cuánto tiene? No sé, 30.000 kilómetros cuadrados tiene Holanda. Y una potencia mundial. Entonces, nosotros tenemos un país para 200 millones de habitantes. Tenemos 40, y una parte se muere de hambre. No hay en el mundo un país más rico que el nuestro. No hay. Sí, discutí el otro día sobre la visión superficial, ¿no? Sobre todo del turismo que intenta ir y tomar una visión en 2 días de otras culturas. ¿Qué fracasa en lo dirigente para que tengamos un país sumido cada 5 años en el renacer? Porque cada vez que sube un presidente dice, vamos a levantar el país, o sea, siempre estamos abajo, quiere decir. Mientras no se cambian las estructuras del país, no vamos a resolver los problemas. Pero es la ¿Quién corrupción maneja la que economía? genera. Bueno, la corrupción va ligada al otro. Es decir, si los dirigentes viven coimeando. Porque fíjate, yo pensaba lo siguiente, vos fíjate, un país como el nuestro. Nosotros pagamos en 10 años 190.000 millones de dólares de deuda externa. ¿De qué? Y debemos 148.000. ¿De qué se debe? Sí. Tomemos como base, tomemos como ejemplo Ecuador. Ecuador dijo nosotros vamos a pagar lo que debemos. Hicieron una investigación y el 60% de la deuda que reclamaban los organismos internacionales eran truchas. Entonces, eso es lo que tenemos hecho nosotros. ¿De qué estamos pagando eso? Estamos pagando todavía las deudas que dejó Cavallo. No, sí, ahí Martínez de O. no te olvides que también la decadencia europea se termina cuando arranca el Mercosur, empieza, digamos, la decadencia europea cuando el Mercosur se pone fuerte y empiezan a restringir pagos. Claro. Esta historia del político atornillado, lo vemos acá en Sunchales, o sea, gente que permanentemente está 2, 3, 4 reelecciones en el poder, sin tener expectativas de generarle el paso a otras personas, ¿no? ¿Por qué pelea la gente acá? Sunchales tiene características muy especiales, ¿no? Sunchales características muy especiales. Hay que pensar que hay un buen estándar de vida, un buen nivel de vida, por lo menos la mayoría de la población, y eso hace pensar poco, ¿cierto? Había lo que decía Atahualpa, ¿no? El rodar no es la ciencia, pero tampoco es pecado. Sí. Si no saben de dónde vienen, no saben por qué tienen lo que tienen, no saben por qué ganan lo que ganan, y hasta cuándo lo van a ganar, entonces no hay preocupación. El problema es cómo se van a portar cuando se termine lo que están recibiendo, o lo que recibieron sin sacrificio, ¿cierto? Entonces ahí empiezan a pensar, que sería bueno que se determine si piensan, ¿no? Aunque a pesar de que esto es medio duro decirlo, pero quienes luchamos para cambiar la situación, recibimos lo que recibimos. Y quienes se beneficiaron con toda la corrupción y con las posiciones cómodas, también. ¿Y cómo cambiamos esto? Sí, es un país que siempre especuló, ¿no? O sea, hoy fíjate que está todo el mundo mirando cuánto sube el dólar, a cuánto baja el dólar para salir del banco, vender, comprar, siempre fue un negocio. Claro, en un país como el nuestro, que tiene la capacidad, todo el mundo tendría que estar ganando hoy en día no menos de 15, 16 pesos cada trabajador, ¿no es cierto? Si tenemos ese nivel de vida, y esto es posible porque este país tiene condiciones económicas para hacer eso. Entonces sería necesario dar dádiva, estar regalando... hay 14 millones de personas pobres. Claro, entonces, si nosotros tenemos sueldos dignos, trabajos dignos, con planes de viviendas dignos, la educación gratuita,
la salud gratuita, que la gente no tenga que gastar un peso en comprar los útiles para los niños o comprar los medicamentos. Entonces, ese sería un nivel de vida importante. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de sacar, aportando con los fondos del pueblo, sueldo a la gente que está necesitada? Entonces, creamos los pobres, después creamos el cliente con plata ajena para seguir estando en el poder. Esa es la situación. Y aparte le impedimos que se desarrolle. Hace algunos años cuando escribí una conferencia para el extranjero, tuvimos una charla muy linda con vos y me decías que confiabas en la juventud. Pasaron, yo calculo, unos 10 años de ese momento. ¿Crees que la juventud con estos ejemplos de corrupción puede llegar a asumir un rol protagonista? Y hay que tener confianza en la juventud, ¿no? Hay que tener confianza y hay que apostar al proceso, al cambio generacional. Pero claro, el problema es que la juventud la llevaron a este camino. Para que eso que te estoy diciendo no se produzca, pues si se produce, si tenemos una juventud capacitada, preocupada por los problemas e interesada por los problemas, ahí se produciría el cambio en serio. Y ese cambio no conviene que se produzca. No, porque eso estaría aparejado cambios de estructuras que perjudicarían los sectores de poder. Entonces, ¿qué hacemos con la juventud? Le damos las mínimas posibilidades, decimos que son capaces. Entonces, y vos escuchás a un viejo político y decís, yo te aconsejo a un joven. ¿Qué le aconseja? ¿Qué? Ve el mundo que le dejamos. ¿Qué se está aconsejando al joven? Seba, ¿sos feliz? Sí, por lo menos, bueno, en la medida de la posibilidad, sí. En la medida de la posibilidad, sí. Tenés una familia muy linda y bueno, con chicos muy piolas y bueno, creo que has luchado y tener la conciencia tranquila de que has puesto toda la energía para que todo sea mejor, ¿no es cierto? Así es. Che, Seba, muchas gracias por venir. No, por favor, es a vos, por tenerme en cuenta. Gracias por tenerme en cuenta.